Dávila Barrios, diputado ante el Parlamento merideño, ex gobernador del Estado Mérida. William, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todo el pueblo de Mérida que nos escucha. William, un tema que es preponderante en el debate político es el tema de las elecciones primarias. Aquí hay una carta que emitió en la Mesa de la Unidad Democrática donde se toma la decisión de que los 4 circuitos y los 2 de lista sean o son por consenso, pero hay posiciones encontradas. La gente quiere primarias como la del PSUV. ¿Por qué no se da primarias en Mérida de manera definitiva? Bueno, las del PSUV no son el mejor ejemplo, porque ya de antemano se sabe quiénes van a ser los candidatos que van a quedar, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es el candidato al gobernador, cuál es el candidato de Diosdado Cabello, cuáles son los candidatos de Miraflores. Eso es una parafernalia inventada, simplemente con un marketing político allí, a los efectos de dar la sensación de que están haciendo las cosas pues fuera de las imposiciones de Miraflores. Y en el caso de la Mesa de la Unidad, yo respaldo a la Mesa de la Unidad, creo que es un espacio que tenemos todo con todas las fallas, juego a que las cosas se diriman internamente. Hay un reglamento que todo el mundo aprobó, en donde se señala, bueno, que si más de un 70% está de acuerdo con una opción, con una metodología, pues esa es. Y por el otro lado, eso no impedía que el que quisiera hacer una elección primaria la solicitara, pues hubiera reunido un % de firma, el porcentaje de firma requerido, los recursos materiales que estaba exigiendo el CNE, tramitan esa solicitud y seguramente que le habrían dado curso, pero la fecha pasó y yo creo que lo que es importante en este caso es jugar a la unidad, porque ¿qué es lo que pasa, Jorge? A veces es buena la unidad cuando te conviene, a veces es mala la unidad cuando no te conviene. Entonces aquí algunas personas salieron por la unidad, candidatos a diputados, candidatos a alcalde, candidatos a otras posiciones. Hoy día las reglas del juego cambian, entonces es mala la unidad. Yo juego a la unidad, porque yo sí creo que debemos estar en este momento claro que no estamos viviendo una situación de una democracia plena en el país, sino todo lo contrario. Tenemos que buscar la manera que a través de la Asamblea Nacional rescatemos la República, pongamos a la Asamblea Nacional a nivel de ser un cuerpo de trabajo y no simplemente una fábrica de leyes habilitantes, ¿no? De acuerdo a los intereses del gobierno, y eso es lo que tenemos que tener claro. Tú rescatas la Asamblea, tú comienzas a reinstitucionalizar el país, todo tiene que reinstitucionalizarse, los partidos, las instituciones del poder público, etcétera, el país en general. Entonces yo creo que hay que estar claro de esa realidad y estar más bien apuntando al desarrollo de una política unitaria y bueno, ya entender, bueno, ahora si tú vas a lanzarte fuera de la unidad, es decir, porque vas a hacer un planteamiento aparte de la Mesa de la Unidad, bueno, estás en tu derecho, ¿no? Pero el pueblo también tiene que saberlo, ¿no? Entonces estás aparte de la Mesa de la Unidad. Que la Mesa de la Unidad es muy mala, que la Mesa de la Unidad está conformada por partidos, bueno, eso es realidad, eso es la verdad, están los partidos políticos, y yo no voy a entrar en el discurso de Chávez cuando entró a Miraflores, que los partidos no servían, que hay que destruirlo, que hay que acabarlo, porque yo soy de los que pienso que rescatar la República pasa por tener partidos políticos fuertes, remozados, reinstitucionalizados, y ese proceso vendrá y llegará también. Del 0414-741-7338 le preguntan a William Dávila Barrios, diputado ante el Parlamento venezolano por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado de Mérida, militante del partido Acción Democrática. Dice, pero la MUD nunca presentó la lista de candidatos, en Ejido todavía no saben quién es el candidato y dice que fue por consenso. Bueno, seguramente que el que le correspondió allí, que fue a Primero Justicia, tendrán sus elecciones internas para escoger su candidato. Pues a mí me seleccionaron, en el caso mío de Acción Democrática. Yo participé en un proceso de 2 años, parece mentira, pero fui a una selección, los secretarios parroquiales dieron su opinión. Si dijera, mire, y vamos a elegir el candidato de Libertadores Santo Marquino, ¿a usted le importaría? ¿Me dicho o no le importaría? Pero es que tiene que estar dentro de lo que diga la Mesa de la Unidad. Yo no voy a jugar aparte de la Mesa de la Unidad. Esto no es una cuestión de heroísmo, de lo que yo quiero. Creo que aquí hay que jugar es a la unidad. Si la Mesa de la Unidad decidiera hacer elecciones primarias, pues tenemos que ir. Pues yo no voy a decir no voy. Es lo que yo quiero que estemos claros. Ahora, también hay que hablar claro, porque hay personas que hablan nacionalmente de primaria, pero en su circuito van por consenso, ¿no? Eso también hay que decir la verdad.
Es decir, de la boca para afuera yo hablo de primaria, pero cuando vamos a los circuitos donde ellos van como candidatos, van por consenso. Es William Dávila Barrios. William, otra cosa que está de moda en Venezuela en este momento es firmar contra Obama. Quienes no firman contra Obama son apátridas, son desleales y procuran la invasión norteamericana, procuran el bombardeo, las altas cargas de bombas que lanzarán los norteamericanos sobre el territorio patrio. Yo tengo entendido que los diputados de oposición no firmaron la carta contra el decreto que promulgó el señor Obama. Entonces, ustedes, lo de la oposición, son apátridas. Ustedes están queriendo que las cargas de bombas caigan sobre Caracas y revienten los edificios de Parque Central, que acaben contra el teleférico. Pero fíjate tú, Jorge, es que ahí donde está ese marketing hipócrita del gobierno, porque si, a ver, vamos, 25,000 muertos ocurrieron el año pasado. Si nosotros sumamos los 10 años últimos, tenemos, yo creo que más muertos que la guerra de Irak, más muertos que en Vietnam, y aquí no ha habido bombas. Simplemente el imperio es la inseguridad, el imperio es la falta de comida, la escasez de medicinas, la inseguridad en las carreteras, la crisis de valores éticos y morales que tenemos. Entonces yo creo, fíjate tú, que esa situación pues que ha querido plantear Maduro para desviar la atención, nos exige al mismo tiempo estar claro que la nueva Asamblea Nacional, quienes vayan a conformar la nueva Asamblea Nacional, tienen que ser gente muy comprometida con sus electores. No es fácil cuando tú estás sentado allí y tienes durante 7 horas a un individuo insultándote, amenazándote, con gradas llenas de gente de ellos, diciéndote que tú eres un escuálido, que eres un traidor, que eres esto, que eres lo otro, y cuando sales a la calle, en la noche, cuando sales de la asamblea, tarde en la noche solo, cualquiera te puede agredir, porque nosotros no salimos con escolta. Entonces, ahí vemos nosotros cómo esa incitación al odio, a la venganza, de que el que firma es bueno y el que no firma es malo, lo que busca es dividir más al país, profundizar más el odio político y sobre todo desviar la atención de los problemas económicos. Pero ¿está usted de acuerdo con el decreto de Obama? Mira, es que ahí viene, eso es muy importante, la radio uno se expresa, puede desarrollar mejor. Fíjate tú, el problema está en que el derecho americano, que es un derecho que se desarrolla por jurisprudencia caso por caso, y yo lo entiendo porque estudié allá en los Estados Unidos, cuando tú sacas una resolución... ¿Usted sí sabe cómo es el imperio por dentro? Porque yo estudié allá. Yo estudié en la Universidad de Columbia, gracias al programa de beca gramatical de Ayacucho, hice mi máster en leyes allá. Cuando tú estudias entonces el derecho americano se va desarrollando caso por jurisprudencia. El derecho del civil law, que es el nuestro, es un derecho más estricto o más escrito, más concreto en las cosas. Entonces, cuando tú te pones a analizar la redacción de la orden ejecutiva que dice que la situación de Venezuela genera una amenaza inusual que afecta a la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, dentro de los cuales menciona entonces los 8 casos de las personas involucradas en delitos de lesa humanidad, en delitos de corrupción, etcétera. El enunciado es el que utiliza Maduro. Y entonces, claro, como en el derecho escrito nuestro el enunciado tiene una connotación, por allí es que viene entonces la manipulación mediática que le ha querido hacer el gobierno, dar al gobierno, y algunos que le hacen el juego porque no entienden la realidad. Y claro está, el error está en que los asesores que tiene Obama, que pareciera que no comprenden todavía lo que es el derecho latinoamericano, el derecho que tiene base romanística, se van por el derecho anglosajón para explicar caso por caso una situación que obviamente el gobierno de Maduro no iba a dejar pasar por debajo de la mesa y lo aprovechó desde el punto de vista político para desarrollar toda esta campaña, recolección de firmas, que al final de cuentas tiene un fin: la Cumbre de las Américas en Panamá el 9 y el 10 del mes de abril. Allí donde entonces todos los medios van a estar pendientes que si Maduro saludó a Obama, que si Obama saludó a Maduro, que si la reacción de Evo Morales, todos le entregaron las cartas firmadas, si le van a entregar un libro nuevo, otro libro distinto del que le entregó Chávez la primera vez, la Abierta América Latina. Es decir, todo es un marketing, Jorge.
y nosotros le hacemos juego a eso. Entonces caemos en dos elementos en la oposición: por un lado el marketing patriotero y por el otro lado el tema de las contradicciones internas, y resulta que seguimos teniendo cola. Voy a eso, pero pese a esa situación del decreto de Obama, pese a esa situación de los 5 millones de venezolanos votando voluntariamente contra el decreto de Obama, muchos presionados, ¿no?, y forzados y repetidos, porque yo vi a Ricardo Sánchez firmando en la Asamblea Nacional y firmando en la Plaza Bolívar. O sea, ¿él no es diputado de oposición? Él se sienta en la bancada de la oposición, no es sincero consigo mismo, porque él es el suplente de María Corina Machado. Ya no es el suplente, porque María Corina fue destronada, pues la sacaron por secretaría, la votaron, pues una diputada electa por su pueblo. Él se sienta ahí en la bancada, pues es preferible que se vaya para el lado del gobierno, se siente allá, porque él está votando por el gobierno. Él forma parte de la campaña que desarrolló Maduro. Abro paréntesis sobre el tema de Ricardo Sánchez y otros diputados de oposición que han saltado a la talanquera. Ahí no aplica la ley antitalanquera, diputado. Bueno, debería aplicársele, porque esa ley antitalanquera la aprobó el gobierno para presionar a sus propios diputados del gobierno, porque sabían que la mayoría no iba a ser tan holgada. Cierro paréntesis. Hay tres elementos que me preocupan en torno a la política internacional, que usted maneja bastante bien por ser integrante de una comisión del Parlamento ligada al tema. Y es el blanqueo de capitales. Y estamos hablando del caso de la banca pública de Andorra, del Banco de Madrid, que hoy señala el diario El Mundo de España que tenía toda la estructura para el blanqueo de capitales. Y aparece un tipo ahí que fue viceministro de Energía. Claro. La situación del banco en República Dominicana, la situación del Hong Kong Shanghai Bank Company, del HSBC, y los 14.000 millones de dólares del Banco del Tesoro ahí ubicados. Eso como blanqueo de capitales. Y en segundo lugar, hace referencia a Carlos Alberto Montaner en un programa en Cables News Network en español de la semana pasada, que han descubierto algunos presuntos terroristas iraníes con documentación venezolana. Esto hace pues de que se aplique en un baremo que tiene las políticas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto en esas teorías? ¿Qué hay y por qué el Parlamento venezolano, sorpresivamente después de 15 años, dice, vamos a analizar el caso de las cuentas de Andorra? Y a pesar de que... Sí, me entregan pruebas, dije, claro, y pruebas escritas y pruebas esto. O sea, esa es una manera de buscarle la salida al problema. Ese es el asunto, precisamente, Jorge. Tú ves el caso de la vinculación iraní, Argentina, Venezuela, que está metido por el caso del asesinato, claro, de Nixon. Claro. Y de los judíos. Bombazo, pues, de AMIA. De AMIA. 1992 con 85 muertos. Exactamente. Bueno, 92 con 85 muertos. Entonces, fíjate, Jorge, nosotros aparecemos en todas las situaciones rojas: blanqueo de capitales, vinculación con terrorismo. Yo recuerdo que en el año 2007 yo hice una denuncia a la Fiscalía General de la República sobre la presencia del Hezbollah en Venezuela, cómo aparecían involucrados en la campaña contra el referendo de Chávez. En el momento en que ese referendo se hizo, incluso yo presenté las pruebas, las llevé a la Fiscalía, y al sol de hoy ni siquiera han abierto la investigación, porque llevé los afiches, llevé la presencia de Hezbollah en la zona de Machique, en la zona donde estaban tratando de ideologizar a la etnia guayú, etcétera. Crearon una escuela de Hezbollah en toda esa zona. Bueno, no es nuevo, no es nada extraño que esta cosa suceda, estas vinculaciones de Venezuela con todos estos grupos. Y ojo, yo no estoy hablando de que tiene que haber una dependencia solamente con la política exterior de los Estados Unidos. Yo creo mucho en una América Latina unida, y Venezuela no está jugando el rol de ser un arquitecto fundamental en la construcción de una América Latina unida, y ese es el problema grave de la política exterior de Venezuela. Yo quiero que usted escuche un poco los mensajes de texto que están llegando al 0414-754-2224. Este mensaje dice: definitivamente los venezolanos tenemos dos enemigos, el gobierno y la mesa de la unidad democrática. Esto lo escriben del 0416. ¿Pero por qué 275-24? Eso es lo que yo tengo que... Perdón, Jorge, al que lo escribió, que con todo el respeto le respondo. No, la mesa de la unidad no puede ser el enemigo. Está equivocado.
La Mesa de la Unidad es lo que nosotros tenemos ahorita para desarrollar una política unitaria. El enemigo no somos nosotros. Fíjese usted, este mensaje llega del 0412-513-1791. El asunto es que todos ustedes tengan conciencia del costo político de sus acciones y de que el único puerto seguro es la negociación que le permita a la oposición ir en unidad a las elecciones parlamentarias. Eso lo dijo José Vicente León, y yo lo invito a usted a leer el prodavinci.com a Luis Vicente León, su artículo titulado La oposición y su imperfecta y entre paréntesis innecesaria negociación política. Bueno, pero ¿y qué es la política? Pues ¿y qué es la democracia? No es la concertación. Otro mensaje. No participó ahorita el Vaticano en la reanudación de las relaciones de los Estados Unidos con Cuba. Eso es política internacional. Buenos días, conocemos los respetuosos William Dávila Barrios de nuestra Constitución. Al respecto, lo invito a que se lea el artículo 130 que habla que es un deber de todo defender la soberanía de la nación. Escribe Edward. Y yo defiendo la soberanía. El problema está no en el chauvinismo. ¿Y usted no firma el decreto? Bueno, es que el gobierno, justamente, ¿Es una patria? Bueno, según el gobierno, todos los que no firmemos, si aquí hubiera pena de muerte, pues estarían fusilándolo. Ese es precisamente la naturaleza fascista de este régimen. 0426-637-6159. Buenos días, licenciado. Dígale a William que lo admiro y lo respeto, que a pesar de todo el palo que le dan, él nunca ha dejado de luchar. Jamás. Es un demócrata total. Sí soy, y le doy, y mira, he hablado no menos de 350 veces en la Asamblea Nacional. He propuesto 3 proyectos de ley. He llevado adelante más o menos 20 acuerdos que tienen que ver mucho con Mérida. He defendido el situado constitucional incluso de la gobernación del Estado. ¿Y usted está dispuesto a contarse si así lo hubiesen decidido? Si lo hubiera decidido la Mesa de la Unidad, sí. Es que yo no me metí en ningún tipo de decisiones de nada, porque la Mesa de la Unidad tiene sus directivas. Un cogollo. Usted no ha enchufado el cogollo. No es cogollo, Jorge. Son los partidos políticos, gústenos o no nos guste, pero son los partidos políticos. Mire, oiga, tú sabes que cuando a mí me dicen eso, yo les digo a la gente, bueno, pero luchen para rescatar los partidos. Métanse adentro o funden nuevos partidos. Del 0416-474-5036. Este mensaje lo escribe Giovanni Salas, cédula de entidad 11-432-675. Repito por si alguien tiene alguna duda. Giovanni Salas, de 11-432-675, me escribe este mensaje de texto. Yo quiero su opinión sobre este mensaje de texto, William. Estamos conversando con William Daniel Dávila Barrio. Amigo Jorge, el pasado viernes un empleado del Banco Venezuela en la TAP insultó a un señor mayor por no querer firmar el decreto Obama y le dijo que no iba a recibir el próximo mes la pensión. Yo lo presencié, escribe Giovanni Salas. Bueno, ahí está el carácter fascista del régimen. Obligan a los niños, obligan a las maestras, no te entregan, si estás haciendo una cola para comprar en el Bicentenario, a mí me han llegado esas denuncias, te demoran, no te entregan los productos, te obligan a firmar un decreto. Bueno, entonces, ¿cuál es el temor que tienen que obligar a la gente a firmar un decreto que al final de cuentas va a terminar el día en que se haga la cumbre de las Américas en Panamá? Hasta ahí llegó todo. Y simplemente lo que quieren es como controlar políticamente la sociedad. Yo le digo al pueblo de Mérida, no hay que firmar. No hay que hacerse eco de una campaña política engañosa y manipulada del gobierno. 0426-828-2741. Ya estamos cansados de William Dávila Barrio, hasta en la sopa. Prefiero votar de nuevo por el PSUV, dice este mensaje. Como se hace su derecho, pues. No será de la oposición, pues. Buenos días, personas como William Dávila son las que se necesitan, no como Ricardo Sánchez, que se vendió por un crédito y un carro. 0416-675-4659. Usted ni con crédito ni con carro, ¿verdad? En absoluto, más bien me iban quitando un ojo. Y ya supo quién. Yo sé quién es. 0414-754. ¿Y por qué nunca lo denunció, William? Eso no es conspirador, eso no es ser cómplice de la fiscalía, del amigo suyo. Imagínate tú que la fiscalía abrió una averiguación de oficio. Entonces, cuando la fiscal va a dar su informe, y yo le he preguntado, se hace la vista gorda, se hace la que no ve, no me responde. Pero la fiscalía abrió una averiguación de fondo, de oficio. Mire, me escriben el 0414-728-3445. Buenos días, Jorge. Yo quiero saber cómo puedo ser candidato a la unidad. Cuando dicen consenso, no me dejan, porque ya los cogollos tomaron la decisión. Y cuando dicen primarias, tampoco, porque no hay elección. ¿Hay alguna fórmula o algún manual para ser diputado de la unidad? Bueno, mire, hay que ser bastante hábil, bastante persistente, estar pendiente de las cosas, como yo lo dije, hay una fecha, lo hubieran establecido en la fecha su solicitud, recoge la firma y lo hace. ¿Acaso que a mí no me han dado palo también? A mí me han quitado elecciones, a mí me han cambiado,
pero yo he mantenido constancia y persistencia y no utilizo los medios para descalificar a nadie de la oposición. Pregunto, ¿usted tiene miedo para contarse, William? Pero ya lo dije, Okay. es que yo me he contado desde hace tiempo. Sigue llegando mensaje de texto 0414-754-2224. ¿Qué pasó con el decreto que regula los motorizados que circulan en horario nocturno? Por cierto, aproveché ahorita a hablar con ellos. Ajá. Me explicaron bien la cosa, me dijeron que ellos llevan un registro de la situación, que lo que quieren es que precisamente se institucionalicen las cosas, que tienen todo un programa de formación, de educación, y yo le dije que a veces en la opinión pública se había tergiversado la actividad, vamos a decir, de trabajo de los motorizados y que la gente le tiene temor cuando ve un motorizado a las 9 de la noche. Se lo dije, yo se lo decía hace un momento. Entonces, que esa matriz tienen que cambiarla. Claro, hay un reglamento que se está debatiendo, va muy avanzado el reglamento, lo están debatiendo en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida. Para la Asamblea Nacional se necesitan políticos preparados que sabemos que van a luchar por la democracia, no muchachos sin experiencia que terminan vendiéndose por un carro. 0414. Tú sabes una cosa, que eso es bueno señalar. Si no hubiera sido por los 4 diputados que brincaron la talanquera, el gobierno no hubiera aprobado la ley habilitante. Aquí se nos fue William Ojeda, y tú recuerdas cuando venía William Ojeda. Aquí ¿Lo entrevisté? y todo el mundo era de William Ojeda, y ahí está la cosa. Hernán Núñez, será otro, y hasta candidato a gobernador fue. Taraqueima, este último Ricardo Sánchez. Si no hubiera sido por esos 4, el gobierno no hubiera podido aprobar las leyes habilitantes, ni el finado presidente Chávez, ni mucho menos Maduro. Eso es lo que hay que ver. Nosotros necesitamos tener una Asamblea Nacional porque es una trinchera política. Tú rescatas la mayoría en la Asamblea Nacional, oye, tú comienzas a reinstitucionalizar el país, los partidos tendrán que reinstitucionalizarse una vez más y comienza un proceso de rescate de una democracia plena. William, lo peor es que cuando algunas personas que estábamos defendiendo al señor del Banco de Venezuela, este empleado nos mandó a sacar porque no era nuestro problema, nos vuelve a escribir Giovanni Sala. No Yo voy a llevar eso, ese caso lo tengo pendiente, es decir, voy a denunciarlo. Es que hay muchos casos, como ese, no soy adeco, pero político como William enaltece el gentilicio de los merideños y demuestra que la MUD está clara en lo que se va a hacer en Mérida. Ok, 0426-726-0655. Firmar contra el decreto de Obama es otra injerencia al derecho que tienen los Estados Unidos de legislar en su país. ¿Quién tiene este gobierno? Ese comentario es inteligente. Creo que en tu programa lo dije. Si tú estás criticando la injerencia de Obama porque firmó un decreto, no es injerencita que yo entonces firme no sé cuántas cartas allá en Europa, en América Latina y aquí en Venezuela para pedirle a los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, que deje sin efecto un decreto. Tenemos, no es injerencia. Tenemos a Gerardo Molina, que lo vamos a entrevistar ahorita. Yo quería terminar con usted la conversación sobre, muy bien Obama, muy bien el decreto, muy bien la injerencia, muy bien, o sea, muy bien digo, existe, o sea, en teoría se está haciendo todo un esfuerzo, pero es que a la par hay un gravísimo problema en Venezuela, y es el aumento de la gasolina en puerta, huele a aumento de la gasolina, es el problema del alimenticio nacional. Mire, yo quiero convidarlos a ustedes a que vayan a comer pescado, que vayan a que el kilo de mero cuesta 1.200 bolívares, es que está costando el kilo de cualquier cosa de sierra en 900 bolívares, está el kilo de carnes en el mercado negro que se consigue a 780 bolívares de Solomo, es que el kilo de pollo no se consigue a precios exorbitantes. Mire, ya la leche que la estaban vendiendo 250 están 280. Okay, entonces ¿qué está pasando, William Daniel, con el problema económico? Bueno, lo que está pasando, y es lo que yo le quiero decir y está tocando el punto. Mira, no caigamos en la estrategia del gobierno que lo que quiere es desviar la atención. El gobierno tiene ahorita 2 aliados, el decreto de Obama y el tema interno de la Mesa de la Unidad. Señores, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que el país se está destruyendo. El problema de fondo es que siguen asaltando a las personas, siguen asaltándolos a cualquier hora aquí en Mérida. No hay negocio que no lo asalten. El problema de fondo es que no se consiguen los medicamentos. El problema de fondo es que siguen contaminados los quirófanos del hospital universitario. El problema de fondo es que no se consiguen medicina para los hipertensos, para los que sufren de diabetes, los que tienen problemas, por ejemplo, oncológicos, los que tienen problemas cardiovasculares no se pueden poner un stent porque no existe. Ese es el problema de fondo. Tenemos que sacarlos del poder. Tenemos que quitarles un poder. Amigos que me están escuchando, el arma letal que utilizó Chávez para destruir la República fue la Asamblea Nacional. No fue el ejército,
no fue la Fuerza Armada, no fue Fidel Castro, ninguno de ellos. Fue la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es la que aprueba las leyes, es la que nombra los poderes, es una trinchera política. Por eso le digo yo a todos los merideños en este momento, vamos a concentrarnos en ese objetivo, vamos a rescatar la Asamblea Nacional, quitémosles ese poder al gobierno para poder tener una Asamblea Nacional que sea útil para la gente, una Asamblea Nacional que produzca leyes que sean útiles para la gente, que controle la administración pública, que efectivamente nosotros le hagamos el seguimiento a todos estos casos de corrupción. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional no investigó las denuncias que hizo Giordani de las empresas que dilapidaron 25.000 millones de dólares? Y eso ya se quedó chiquitico con todo lo que ha venido después de esa denuncia. El caso Andorra, lo que acabamos de mencionar en el programa. Entonces necesitamos una Asamblea Nacional que controle, que efectivamente debata, que interpele a los ministros. ¿Y qué no lo han hecho ahorita? Mira, no nos prestan atención. Esta denuncia que hizo Montoya la semana pasada con el caso de Andorra. Fue la primera. Bueno, y fíjate tú cómo la aceptaron. Bueno, pero tienen que traer mañana a las 10 de la mañana la prueba. Bueno, yo denuncié en la Comisión de Contraloría. Ya las cifras son insignificantes, Jorge. Yo denuncié hace un mes en la Comisión de Contraloría la situación de los dos buques pesqueros, el Simón Bolívar y el José Martí, que se perdieron en el Callao, en el Perú, dos buques adquiridos por la empresa Pescalva, que es una empresa mixta cubano-venezolano, para pescar, para desarrollar una flota atunera y de jurel. Y resulta que un porcentaje iba para Cuba, otro porcentaje se quedaba para los mercales, fíjate tú. Entonces no tenemos atún, no tenemos pescado, y los dos buques los tuvo que donar la aduana del Callao en el Perú a la Marina de Guerra del Perú. El gobierno dijo cuando vivía Chávez que el buque Simón Bolívar lo habían traído de Alemania por 33 millones de dólares. Y la prensa cubana de Juventud Rebelde dijo que los buques habían costado 75 millones de dólares. Pero bueno, cuando tú hablas de 75 millones de dólares y por el otro lado estás hablando de 4.000 millones de dólares del Banco Andorra, oye, tú dices 70 millones no es nada, pero multipliquemos 75 millones de dólares por 300 bolívares. ¿Dónde está esa plata? Y sume, verá usted la cantidad de dinero que se ha perdido. ¿Semana Santa en Mérida, William? Sí, claro, voy a hacer mañana, ¿cuándo es el miércoles? Que es ¿La procesión? Sí, yo lo hago todos los miércoles. Yo voy siempre todos los miércoles. ¿Sí le ha resultado? No, yo agarro completo mis 14, ¿cómo se llaman? Mis 34 estaciones que va a hacer este año. Gracias a William por habernos acompañado en la mañana de hoy. Siempre es muy placentero conversar.